Mm. Hola, buenos días. Hola, buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la pancreatiduodenectomía en cirugía pediátrica. Este es como el derrotero de la charla de hoy. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico, sobre pues la importancia de hablar de este tema, cuáles son verdaderamente las indicaciones para hacer este tipo de intervenciones y después vamos a hacer énfasis en la técnica quirúrgica, algunas controversias que existe para esto y sobre las complicaciones del seguimiento que tienen sus pacientes y que requieren. Entonces, para hablar un poquito del contexto histórico, hay pues, como un dicho, o un concepto que dice que Dios ha colocado el páncreas en la espalda porque no quería que nadie se metiera con él, y eso nos habla de lo, pues, técnicamente difícil que es el acercamiento, pues, a las pancreatectomías y en general, a las intervenciones del retroperitoneo, esto dado a todos los anexos y los referencias anatómicas que tiene el páncreas y su relación con estructuras vasculares y otros órganos que son muy importantes y que hacen que la cirugía sea más difícil. Incluso pues como en etapas más tempranas de la historia se consideraba que el duodeno era un órgano que era indispensable para la vida, pues previo pues como a todos estos autores que posteriormente demuestran su posibilidad de resección. Se considera que hay tres personas que son fundamentales como para el desarrollo de las diferentes técnicas, como la aproximación a la vía biliar del páncreas. El primero es Halsted, que él, pues, se caracteriza como por su énfasis en la intervención en las patologías de la vía biliar y es la primera persona que escribe una duodenectomía parcial. Paradójicamente, Halsted muere por una complicación, por una coleocolitiasis. La segunda persona es Walter Pauch, es la primera persona que describe como tal la posibilidad de hacer una resección en bloque. Y estas, digamos que fueron las primeras aproximaciones a lo que posteriormente va a describir Whipple, que es por la persona a la que se describe pues como la técnica quirúrgica. Él trabaja en un hospital de Estados Unidos pues toda su vida, entre 1881 y 1963, y él como tal realizó 37 pancreatodonectomías. Eh, a pesar pues de que existen como estas dos previas personas que hacen esa aproximación a esa resección en bloque, él es el primero que hace pues como esta descripción y por eso lleva su nombre la técnica. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de esto? Porque verdaderamente la patología pancreatobiliar es muy rara en la infancia, que requiere intervención quirúrgica solo de 0,18 por cada 100.000 pacientes. Entonces, esto lleva a que sea unas intervenciones que no se realicen con frecuencia y que tengamos poca información disponible. Eh, Hay unos estudios que son escasos y que son retrospectivos y que tienen un bajo número de pacientes, y muchas de las conductas son basadas en la literatura de adultos y extrapoladas a estas decisiones.
Y es finalmente pues muy importante que aquellos pacientes que son, pues requieren resecciones pancreáticas, sobre todo de la cabeza pancreática, requiere que sean decisiones multidisciplinarias en conjunto con varias especialidades e incluso en algunas ocasiones requieren una aproximación en conjunto con cirujanos de adultos debido a que se realizan con poca frecuencia. Finalmente, ¿qué pacientes van a requerir una pancreatodenectomía? Aquellos pacientes que tengan una patología de la cabeza del páncreas o de la vía biliar distal o del duodeno que comprometa pues como tal la ampolla. Mm, Vamos a ver, muchas de las indicaciones las habló la doctora Juliana en la charla pasada, que son aquellos tumores ya sea benignos o por su localización requieran intervención o aquellos tumores malignos o con potencial de malignidad. Y tenemos otro tipo de patologías, por ejemplo, como es la pancreatitis crónica intratable con compromiso duodenal con efecto de masa, tumores quísticos complejos o lesiones traumáticas complejas. Verdaderamente, de aquellas patologías que comprometen la cabeza del páncreas, solo o menos del 30% van a requerir una intervención quirúrgica. Cuando vemos eh, las causas por las que los pacientes son llevados a pancreatodenectomías, vemos que la mayoría son por tumores y pues como lo vimos en la charla pasada, la mayoría de las etiologías en los niños son por tumores pseudopapilares que se alcanza más o menos un 30%, en algunas otras series es casi el 50%, seguido de tumores neuroendocrinos y ya otros mucho más raros. Cuando vemos las otras causas de tener que llevar a sus pacientes eh, a pancreatodenectomía, pues el trauma también es supremamente raro. El trauma pancreatodenal es solo el 0,5% al 5% de las traumas abdominales y eso es todavía más raro en niños y pues a pesar de que es raro, todavía más raro que sea de alto grado es que sea grado 4 o 5 por la clasificación de la AST, que considera que pues, se considera alto grado aquellos traumas que comprometen a una sección completa o el 75% del duodeno que complementa el colédoco distal o la ampolla, o aquellos pacientes en donde hay una ruptura masiva de la cabeza del páncreas. Eh, este algoritmo que está acá en pantalla muestra que esta es una serie pues, que es de adultos, porque casi toda la literatura disponible es de adultos, pero de 666 traumas pancreatoduodenales, solo 20 pacientes se consideró en algún momento que requirieran que tuvieran una lesión pancreatodenal y que requirieran un Whipple para su intervención. Y hay pues cierta controversia sobre si hacerlo en un mismo tiempo quirúrgico o en dos tiempos, pues por la complejidad del trauma. Aunque verdaderamente hoy no vamos a hablar pues como exclusivamente de trauma, vamos a tener una charla en la serie de trauma que vamos a iniciar. Pero pues esto nos hace énfasis en que verdaderamente es muy raro tener que hacer esas intervenciones en los niños. Casi siempre si vamos a vernos enfrentados a esto va a ser por una causa oncológica, pero pues no debemos olvidar que también existen otras causas que puedan obligar a hacer ese tipo de intervenciones. Cuando vamos a hablar de la técnica quirúrgica, hay varias incisiones disponibles para su realización, la parotomía media, la parotomía transversa, la incisión subcostal, chevrón y finalmente el abordaje pues a la cavidad abdominal va a estar casi siempre individualizada a la preferencia del cirujano, pues sí que se pueda lograr una exposición amplia y adecuada pues como a todo el retroperitoneo. Para iniciar el procedimiento se debe movilizar ampliamente el colon derecho y el mesocolon transverso. Se debe hacer una maniobra de coger, pues que incluya como toda la exposición de la vena cava inferior y la vena renal izquierda y lograr la visualización pues, del surco aortocavo. Se debe iniciar también con la apertura del ligamento hepatoduodenal y con esto vamos a llevar pues, a la visualización de la arteria
gastroduodenal, pues siempre verificando como la permeabilidad anterograda de la hepática común. Eh, Después, para la movilización del cuello pancreático, pues es importante la, la identificación de la vena mesentérica superior, y también la identificación de la porta. Con esto, pues digamos que generaríamos como un control vascular que sea seguro para después proceder a la corte del, del páncreas. Eh, una forma como de hacer como una visualización de la vena mesentérica superior, devolviéndonos pues como al esquema anterior, es hacer un seguimiento de la gastropiploica y de la cólica media que nos ayuden a identificar como la mesentérica superior. Una vez pues ya tenemos como todos nuestros reparos, podemos hacer un túnel que sea retropancreático. Esto nos va a ayudar pues a traccionar y a continuar con la disección, siempre pues teniendo cuidado de los vasos esplénicos que van a estar posteriores al páncreas. Una vez ya hicimos el control del páncreas, podemos hacer pues ya la liberación del ligamento de Treitz y de la raíz del mesenterio, y vamos a hacer una sección del yeyuno, generalmente en la segunda arcada yeyunal. Cuando vamos a hacer como ya la separación de toda la cabeza pancreática, es importante reconocer pues, y tratar de movilizar la mesentérica superior, y esto ayuda a una liberación más segura del proceso uncinado, pues en bloque con toda la pieza quirúrgica. Es importante pues tener en cuenta la arteria mesentérica superior, su visualización y pues su preservación en todo momento. El estómago acá se va pues a seccionar, ya sea, ahorita vamos a hablar más adelante en caso de que se vaya a hacer o no una preservación del píloro. Y acá vemos cómo se continúa con esta movilización de la cabeza pancreática. Acá es importante tener en cuenta que podemos presentar algunos vasos pancreatoduodenales inferiores que pues se requiere su cuidado, pues pueden presentar un sangrado significativo, entonces un control de una adecuada ligadura es importante, y esto también se logra haciendo esa movilización parcial de la mesentérica, o esa movilización cauta de la mesentérica para todo este proceso de separación del elucinador, que finalmente lleve a la posibilidad de la resección en bloque de toda la pieza quirúrgica. Eh, Siempre pues por eh, protocolo hay una sección, hay una colecistectomía pues para la liberación de la vía biliar y su después reconstrucción. Eh, Se debe considerar pues el ascenso pues del asa, y en los adultos está escrito dar al menos 50 centímetros para la realización de la gastroenterostomía. Esto es como la técnica que se describió inicialmente, en donde no se preserva el píloro. Después hay una tendencia a hacer una preservación del píloro. Esto es pues como lo que, o sea, la motivación de esto es tratar de tener menos síntomas de gastroparesia asociados, pero es importante cuando uno decide hacer la preservación de esta parte del píloro, hacer una preservación de la inervación vagal y tener suficiente irrigación para poder hacer una anastomosis segura. En la charla pasada, la doctora Juliana ya nos había mostrado una revisión que hay de Cochrane acerca, que es del 2014, donde pues, se visualizan todos los estudios disponibles hasta el momento, en donde no había una gran
beneficio de hacer una cirugía con preservación de píloro. Esta vez quise traer un estudio que es un poquito más reciente, fue publicado el año pasado y habla pues como de una recopilación de una serie de hospitales en Estados Unidos entre el 2014 y el 2023, pero cabe resaltar que estos fueron realizados todos en pacientes oncológicos y en pacientes adultos, pero tienen un gran número de pacientes, casi 40.000 pacientes descritos pues, en todo el país. ¿Y qué se puede ver? En este estudio se puede ver que hay una tendencia a la disminución en porcentaje de la utilización de la técnica con preservación de píloro. Digamos que en los años iniciales, en porcentaje, casi el 42% utilizaban técnica con preservación de píloro y ha caído paulatinamente, más o menos en el 2023, hasta casi un 29%. Eh, y que hay una tendencia de los cirujanos a preferir una técnica que sea clásica, eh, sobre todo en aquellos casos que, pues, como que sea justificado por malignidad y que se requieran, pues, como márgenes un poco más amplios o que se prefieran márgenes más amplios, mientras que hay una tendencia a usar unas técnicas un poco menos agresivas en patología que fuera benigna. Eh, Cuando ellos analizan pues, las diferencias entre ambas técnicas en cuanto al riesgo de reingreso, no hay significancia pues, estadística entre ambas técnicas. Lo único que es aquello que está acá resaltado con asteriscos es que parece que la técnica con preservación de píloro tiene menos transfusiones sanguíneas, como menos sangrado intraoperatorio y menor tiempo operatorio, aunque es de 0,3 horas, así que a pesar de que es estadísticamente significativo, probablemente clínicamente no lo sea y hay una tendencia a que tengan menos complicaciones eh, infecciosas. Pero parece que una de las desventajas de la técnica con preservación de píloro es una mayor tasa de retraso en el vaciamiento gástrico. Cuando uno continúa pues como con la fase de reconstrucción, uno de los, digamos, pasos que son técnicamente más difíciles en este tipo de intervención quirúrgica es la anastomosis eh, pancreatoyelunal. Eh, Hay varias técnicas, hay muchas técnicas descritas, cada autor tiene incluso pues como sus ajustes individuales tratando de buscar una técnica que que sea superior a otras, sobre todo en el desarrollo de fístulas pancreáticas. Esto ha sido como mucho de lo que se ha estudiado pues, en el tiempo. Históricamente se había tratado de dejar como el muñón ciego, se había tratado de no anastomosar el páncreas, o sea, se ha como hecho muchos intentos para tratar de ver cuál es como la técnica que pueda disminuir la morbilidad de estos pacientes, pero finalmente no tenemos una técnica única para esto. Cuando uno revisa la literatura, hay mm, hay dos cosas, dos tipos de técnicas como eh, descritas, cada una pues con muchas variaciones, pero dos importantes es la ductomucosa y la invaginante. Entonces, esta primera imagen es la ductomucosa, como la que más persistentemente se describe en la literatura, y está en esta otra imagen, que es la de Blumgart, que es ducto mucosa, pero que usa unas suturas con doble aguja transpancreáticas, cuidando pues de no pexiar como tal el ducto principal, eh, pero que es invaginante con el yeyuno. Vamos a ver acá un pequeño video de cómo se configura una anastomosis ductomucosa. Primero se hace unos puntos que son de la cara posterior, como de toda la cápsula pancreática, la sed muscular del páncreas. Algunos tunelizan o dejan catéteres pancreáticos y después se configura una anastomosis
acá de la mucosa del yeyuno al ducto pancreático principal, para después continuar con como la cara externa, la anterior del páncreas, también de la cápsula a la sede muscular del yeyuno. En las técnicas invaginantes se hacen dos capas, o sea, la capa anterior interna y externa y la capa posterior también interna y externa. Primero se configura esta capa que es posterior, después se realiza la enterotomía en el yeyuno y se configura como esta parte del páncreas y lo mismo se configura la cara anterior y esa es como la imagen final que quisiéramos ver, que es como ese páncreas invaginado sobre el yeyuno. Eh, pues no está, ya vamos a ver un poquito sobre los tipos, sobre esas diferencias en los tipos de anastomosis, pero finalmente hay una cosa técnica muy importante para tener, sobre todo en los pacientes pediátricos, y esto para poder hacer una anastomosis que sea ducto-mucosa, debe haber cierta dilatación del conducto pancreático, cierta posibilidad de canalizarlo, que pues no siempre es posible, sobre todo nosotros que nos exponemos a pacientes que son mucho más pequeños. Eh, un segundo que no me están moviendo las diapositivas. Para la configuración de la técnica de la anastomosis hepático yeyuno, es importante la disección de la vía biliar, casi pues hasta la bifurcación. Eh, Vamos a ver un video donde se ve que pues la selección del asa, a realizar la enterotomía, y un paso muy importante es la fijación de la mucosa de esta enterotomía, esto con el fin de evitar que la mucosa pueda generar la obstrucción como tal de la vía biliar. Posteriormente se va a configurar una anastomosis que es en paracaídas con puntos separados. Inicialmente la cara posterior, acá podemos ver pues un esquema donde se usan dos puntos de reparo a las 3 y a las 9. Pues esto ayuda pues a tener como una polea de estabilización y después los puntos separados. Cuando ya se tienen como todos los puntos, se hace una aproximación del yeyuno hacia la vía biliar, se realiza la sutura y ya posteriormente se configura la cara anterior, que generalmente es un poco más fácil de su realización. Se ha tratado de investigar si hay una diferencia entre hacer la anastomosis ductomucosa versus el otro tipo de anastomosis. Este es un estudio, pues una recopilación de Cochrane que incluyó 2.140 pacientes, pero también fueron adultos mayores de 18 años y pues buscaban como las diferencias. Generalmente siempre cuando se trata de comparar esta técnica, el desenlace principal es la fístula pancreática. Acá tuvieron un total de 14 estudios y como podemos ver en los forest plots, no había diferencias entre el desarrollo de fístula postoperatoria o fuga pancreática postoperatoria, como tampoco había diferencias en la mortalidad para estos pacientes. Tampoco hubo diferencias en cuanto a reintervenciones, sangrado o tiempo de estancia hospitalaria, y pues hay una dificultad grande en este tipo de pacientes, y es que los estudios describen o son difíciles de describir como una técnica homogénea, entonces hay riesgos de sesgos, de inconsistencia, de imprecisión, y esto es algo que se debe tener en cuenta a la hora pues, de seleccionar el tipo de anastomosis, y que finalmente es muy probable que su selección sea más a un estado individual del paciente y a la, pues como los hallazgos en cirugía, más que una posibilidad de estandarizar una técnica única para todos los pacientes. Mm, Como consideraciones en los niños, vamos a estar enfrentados a tejidos que son más pequeños, más friables,
No hay una regla única de las longitudes como de las asas. Se habla por lo general de una asa aferente que sea de 30 a 50 centímetros, algunas mediciones de 10 centímetros por kilo. Eh, Fijar siempre el asa que se asciende, que puede ser por mantecólica o transmesocólica. Para los desenlaces de estos pacientes, es una cirugía que es mórbida, que tiene, pues que es una cirugía grande, que tiene altos riesgos. Generalmente se habla de unas complicaciones generales que alcanzan el 36%. Tempranas puede ser más fístula pancreática, sangrado, síndrome de dumping, pseudoquistes, obstrucción intestinal, estenosis de las anastomosis y reintervenciones por eso. Pero también es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden tener complicaciones tardías como síntomas por retraso en el vaciamiento gástrico, insuficiencia pancreática endocrina y exocrina, lo que lleva a que recordar que estos pacientes deben tener un seguimiento a largo plazo. Existen pocos estudios en pediatría, pero traje este que es el estudio que encontré más grande sobre la pancreatinuectomía para el tratamiento de neoplasias en pacientes pediátricos y adultos jóvenes. Ellos tienen en cuenta pacientes hasta los 21 años y fue realizado por casi 20 años en 18 instituciones, pues el análisis retrospectivo de estos pacientes. ¿Cuál era la motivación de los autores? Pues tratar de comprender y reconocer pues, cuáles eran esas complicaciones preoperatorias y pues cuáles eran esos puntos que a lo mejor nos pueden llevar a identificar qué podemos mejorar en la atención de estos pacientes. La mediana de edad fue de 13 años y es importante que ellos tuvieron pacientes desde los 4 meses hasta los 22 años. Muy importante para nosotros pues que vamos a manejar un rango poblacional muy amplio y que cada uno va a tener sus retos individuales importantes y que vamos a tener ajustes en su tratamiento también según la edad. Como comorbilidades, el 34% de los pacientes tenían algún tipo de comorbilidad. La más alta fue la obesidad, pero pues también recordar que algunos de estos pacientes pertenecen como a espectros de enfermedades sindromáticos que pueden hacer que sea más retador su aproximación. Y consistente a lo que habíamos mencionado previamente, la principal causa de ser llevados estos pacientes a cirugía es compromiso por un tumor sólido pseudopapilar, que en estos pacientes fue del 52%. Ellos evaluaron el compromiso vascular cuando uno se va a enfrentar a estos pacientes, digamos que uno debe llevar pacientes a cirugía que considera que son resecables. Ellos encuentran que la mayoría de sus pacientes, el 77%, pues no tenían compromiso vascular y acá está pues como desglosado los diferentes tipos de compromiso vascular. Ellos tienen pues una recurrencia en general del 22% y una mortalidad cercana al 15-17%, y cuando ellos evalúan cuáles son esos factores de riesgo, el factor como más determinante para el riesgo de recaída y el riesgo de mortalidad es la invasión vascular patológica, es que es como el factor predictor más importante de estos pacientes. Eh, el, en este grupo de pacientes vamos a ver que todos los pacientes fueron llevados a cirugía abierta en todo este tiempo. 63% hacían cirugía que tuviera preservación de píloro y 68% y el resto no. Eh, y acá vamos a ver que se utilizan pues como diferentes tipos de anastomosis pancreática. Tenemos un tiempo hospitalario que no es tan largo, 12 días, y pues acá están las características que les había hablado sobre la invasión vascular que estaba presente en 14 pacientes. Cuando ellos analizan pues las complicaciones tempranas que se consideran aquellas en pues menos de 30 días después de la cirugía, presentan fuga pancreática en 14%, o sea, 9% de los pacientes. La mayoría de estos pacientes se realiza
tratamiento pues conservador con observación o con la inserción de drenes y ningún paciente requiere una intervención quirúrgica para esto. Esta fuga pancreática, su reporte en la literatura es muy variable. En este caso fue pues, menor a lo reportado. Hay otros estudios que reportan fugas del 30-50%. Ellos tienen una muerte perioperatoria temprana. Es un paciente que realiza una falla hepática temprana y presenta pues mortalidad y es el único paciente que tiene esa mortalidad intrahospitalaria. Y en cuanto a las complicaciones tardías, como les había mencionado ahorita, ellos tienen una mortalidad ya en el seguimiento que es del 17%, con un porcentaje de recurrencias del 22%. Eh, y cuando hablamos de la insuficiencia, eh, pues hay diferentes, entonces estaba la insuficiencia exocrina, que es una tendencia a una presentación más rápida, y la insuficiencia endocrina, que generalmente es una presentación más tardía eh, y que requiere pues el manejo ya sea con insulinas o con enzimas pancreáticas. Cuando hablamos del seguimiento y pronóstico, no existe un estándar actual sobre cuál es la forma correcta de seguir a estos pacientes, pero esto que fue una revisión de la literatura, pues una serie de casos, me gustó porque ellos hacen como una pauta de cómo deberían seguirse sus pacientes. Ellos hacen un seguimiento de cada 4 meses en el primer año, seguido de cada 6 meses en el segundo año y posteriormente cada año el resto de la vida. Y ya vamos a ver por qué es importante ver esos pacientes de por vida. Ellos hacen una valoración clínica, hacen pruebas de función hepática renal, eh, pruebas pancreáticas, vitaminas, imágenes, eh, crecimiento y desarrollo, como el estado nutricional de estos pacientes. Vemos que estos pacientes en el tiempo, casi el 25% van a desarrollar disfunción exocrina, en algunos unas tasas mucho más altas, por ejemplo, de los pacientes que eran llevados, que tenían, pues esto incluye pacientes de cualquier localización, pero el factor de riesgo más importante para desarrollar insuficiencia exocrina era aquellos pacientes que se llevaban a pancreatoduodenectomía. Entonces, el seguimiento de estos pacientes es muy importante. Y ya el seguimiento endocrino, la insuficiencia endocrina no, no es tan frecuente, pero puede alcanzar casi el 15% y se desarrolla de una forma más tardía, incluso se puede desarrollar 8 o 10 años posteriores de la intervención, y esto recalca la importancia del seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Quisimos responder pues una pregunta, y es si es posible hacer esta cirugía de forma mínimamente invasiva. En los adultos está escrito, en, pero con reportes, con revisiones sistemáticas y metaanálisis, en donde se ve mayor tiempo de cirugía, una curva de aprendizaje que es muy larga y que no tiene diferencias entre las complicaciones, la mortalidad, la proporción de linfadenectomía. Parece tener menor sangrado y menor tiempo de estancia hospitalaria, pero no se alcanza a saber si esto es suficiente para definir si no tiene, si se prefiere hacer de forma mínimamente invasiva. En los niños solo encontramos reportes de casos de cirugía robótica, de cirugía laparoscópica, en diferentes tipos de patologías, en tumores pseudopapilares, en gastrinoma, pero verdaderamente es una técnica que es difícil y su curva de aprendizaje es muy largo para una patología con tan baja frecuencia como es su presentación en la edad pediátrica. Hay un estudio que fue donde saqué aparte de la epidemiología inicial, que es un estudio que es ucraniano, en ellos como centro a partir del 2016 definen que van a hacer un switch del abordaje pancreático a que sea mínimamente invasivo, pero de esos pacientes ninguno fue llevado a pancreatodenectomía. Entonces, por ahora, digamos que sí es una posibilidad, que es técnicamente posible realizarla, sí, pero que su beneficio sea superior todavía, digamos que no está
esa respuesta en la literatura disponible. Entonces, ya para terminar, como conclusiones de esta charla, la pancreatinomía en niños es muy rara, pues la patología es muy rara y finalmente hay poca evidencia y la que hay casi toda está extrapolada de la población adulta y se requiere pues estudios adicionales que nos ayuden pues, a tomar conductas en estos pacientes y que finalmente como son casos complejos y casos tan raros, probablemente la decisión del tipo de intervención, cuando se lleva a la cirugía, debe ser una decisión que sea de forma multidisciplinaria. Muchas gracias a todos, quedo atento a si hay alguna pregunta, algún comentario. El doctor Chang. Hola Carolina, ¿cómo La estás? profe, Muy buenos días para todos. Bueno, es un tema, como tú bien lo decías, muy interesante, y más en la población pediátrica, porque además de ser un procedimiento quirúrgico altamente demandante desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, de escoger los pacientes, no es digamos que un procedimiento que se haga normalmente de rutina en pediatría. Sin embargo, como cirujanos sí tenemos que estar muy familiarizados, no solo por la parte oncológica, sino que es infrecuente, pero es una posibilidad tener que hacer un Whipple, por ejemplo, en trauma, en donde uno encuentra destruida la cabeza del páncreas o un trauma severo del duodeno. Entonces, definitivamente tenemos que tener muy clara la técnica y estar preparados. El segundo comentario que tenía, me quedé pensando mucho con el tema de preservación de píloro. Eh, en lo personal, en los WIPOL que he tenido la oportunidad de participar, ya sea como ayudante o como cirujano, nunca hemos hecho preservación de píloro. En lo personal, pensaría uno que la motivación de preservar píloro es disminuir el dumping, aunque como tú también lo decías, también preservar el píloro va a retrasar el vaciamiento gástrico y todo eso. En lo personal, pero pues como te digo, no lo he hecho, me parece difícil eh, hacer la anastomosis preservando píloro después de haber anastomosado páncreas, vía biliar, subirlo, o no sé si la opción sería hacer una Y de Rux que normalmente no se hace en Whipple. No, me parece un poquito difícil esa parte, pero interesante. Bueno, yo te quería hacer dos preguntas de la técnica. ¿Encontraste alguna evidencia definitivamente cómo hacer la anastomosis pancreática? O sea, tú mostrabas que hacerla lateral al cuerpo del páncreas, pero alguna recomendación en cuanto a material de sutura, si hacer un plano, dos planos, o por ejemplo, siempre en niños hemos discutido en adultos cuando uno ve bien el conducto dilatado, intentan anastomosarlo al conducto o por ejemplo, anastomosarlo simplemente al parénquima, así como casi con una boca abierta y de intestino. Yo tuve la oportunidad de un Whipple en un recién nacido por un volvulus y casi que uno, pues que ese páncreas medio abandonado porque eso no se deriva bien, y hubo que darle enzimas pancreáticas. La parte endocrina, pues no hubo ningún problema, pero quería preguntarte un poquito sobre esos detalles técnicos puntuales de la anastomosis al páncreas. Profe, gracias por los comentarios. Pues no encontré como lo que expliqué un poquito que hubiera suficiente evidencia de una técnica que sea superior a otra. Yo lo que pienso es que la decisión va a estar según los hallazgos en cirugía. Si uno tiene un tumor que compromete la cabeza del páncreas y compromete el conducto, probablemente va a tener un conducto que sea más dilatado y la selección puede que sea una ductomucosa o si se enfrenta a pacientes que sean adolescentes más grandes. Creo que si no está ante pacientes muy pequeños, esa identificación, y no solo identificación, sino canalización del conducto pancreático, considero que debe ser técnicamente muy difícil y probablemente uno escoja una técnica invaginante. Sí, las que yo mostré, todas hacían como una técnica
lateroterminal, pero también está escrita a hacer como la invaginante terminal con el yeyuno. Y en cuanto al material de sutura, no encontré pues como alguna recomendación en especial. Yo creo que yo escogería hacerla pues, con suturas de absorción lenta, monofilamentos, pero por ejemplo, pues a mí en cirugía pediátrica me ha tocado uno y se dice invaginante, pero por ejemplo en cirugía de adultos, cuando estuve rotando en cirugía patobiliar, utilizan en la cápsula pancreática como alta muscular, sutura no absorbible, utilizan problema. Sí, no, normalmente lo que yo hago es que intento, obviamente, si uno ve bien el conducto pancreático, intento hacer la anastomosis que va al conducto pancreático con PDS, pero al parénquima sí prefiero, sí prefiero el prolene. Y dejar obviamente un buen sistema de drenaje porque una de las complicaciones eh, más temidas, pero al mismo tiempo más frecuentes, sería la fístula pancreática. Bueno, Carolina, una buena revisión, muy interesante y como dijo ahora, tenemos que estar familiarizados porque aunque es poco frecuente por causas oncológicas, hay posibilidad de lesiones de cabeza de páncreas o incluso traumas o algún otro tipo de situaciones en las que tenemos que estar preparados y buena revisión y bueno, muchas gracias. Gracias, profe. La doctora Natalia tiene la mano levantada. Hola, buenos días, doctora Caro. Muy buen seminario, o sea, para un tema que realmente de pronto la evidencia no es tan contundente, ni tenemos como tantos estudios o tanta literatura. Hiciste una muy buena revisión y también lo presentaste muy bien. Es un seminario que es muy agradable, que es ameno y que pues, y que creo que a todos nos enseñó mucho. Respecto a lo que decía el doctor Chams y lo que también le contestaste, estoy de acuerdo con vos. En realidad, pues como si se hace ductomucosa o en realidad pues la viabilidad o la gastroyeyuno, sí con suturas absorbibles, pero a la cápsula pancreática y esa invaginación puede ser con sutura no absorbible monofilamento. Bueno, yo pues con esta charla tuve como un montón de pensamientos y de sensaciones encontradas respecto a, o sea, a la frecuencia y a la experiencia que podamos tener en realizar este tipo de procedimientos y comparado pues con lo que hacen los adultos. Yo pienso que puede ser un procedimiento realmente es un procedimiento muy poco frecuente y que en algunas ocasiones deberíamos apoyarnos en ellos tratando de no perder el contacto o perder, por decirlo así, el paciente, pero sí, si es necesario apoyarnos o tratar de hacerlos como en centros de experiencia para que pues seamos nosotros también los cirujanos pediátricos los que tratemos, aunque sea un poquito, de alcanzar esa curva y también haciendo pues cirugía pancreática, que en realidad la cirugía pancreática pues la debemos realizar nosotros. Y aunque dijiste al principio como esa frase un poquito tenebrosa del páncreas, yo creo que cada vez en los momentos en que esté indicado tenemos que quitarle un poquito el miedo al páncreas y tratar de hacerlo muy bien con un conocimiento muy detallado y muy concreto de la anatomía. Yo quisiera aprovechar que está el doctor Garcés, pues que es el profe de todos y que nos contara su experiencia respecto a este tipo de cirugías. Buenos días a todos, muchas gracias. Pues es que en la época de nosotros que yo ejercí la mayoría de mi práctica médica fue en el siglo pasado, principios de este siglo. La técnica era pues la técnica estándar, ¿no es cierto? Apenas los monofilamentos modernos, el PDS y todos estos son de ahora, de este siglo XXI,
y nosotros lo máximo que teníamos allá era el Prolene, ¿no es cierto? Y ya el Vicryl en los últimos tiempos. Las revisiones pancreáticas siempre fueron un desafío para nosotros y yo durante mi vida nunca me tocó hacer pude hacer un Whipple, nunca me tocó una pancreática por tener duodenectomía. Siempre me tocaron las poquitas, tal vez, no, es que no llegan a 5 en la vida, revisiones distales por trauma, en algunos niños mayorcitos, en lactantes y recién nacidos nunca nos tocó hacer nada. Lo que sí me acuerdo muy claro, una que operamos con el doctor Francisco Luis Uribe, una niña que nos quedó grabada, una niña como de unos 8 años. Esto tiene que ver con el seminario pasado, que tuvimos que consultó por unas convulsiones subintrantes y la estaba manejando en neurología pediátrica. Y en esa hospitalización ya llevaba como varios años consultando por eso y ya tenía deterioro mental. Alguien se le ocurrió hacerle una glicemia y tenía 0. Entonces inmediatamente pues entramos a buscar y fuimos tan de buenas que en el momento de llegar abrimos la transcavidad de los epipriones y ahí estaba la monedita, toda la mitad del páncreas diciéndonos resécame. Pues se resecó relativamente fácil y la niña inmediatamente se mejoró y mejoró sus cosas, pero ya quedó con su deterioro neurológico. Esto nos sirvió de lección para hay que mirar a los pacientes de una manera integral. No siempre solamente pensar en que tiene unas convulsiones, entonces renovar vital y no. Hay que buscarle, sobre todo cuando son repetitivas y así, otras patologías que son sumamente raras, pero esa nos pasó. Esa sería como la única experiencia y unos poquitos de trauma, pero ya sí desgarros locales, distales. En la época de nosotros éramos como digamos, muy agresivos. Nosotros siempre en las lesiones distales de cola hacíamos la esplenectomía y nos tocaba pues hacer eso, pero experiencia con tumores, no me tocó en la vida pues llegar a eso, ¿verdad? Yo estoy seguro de que esos niños fallecían antes por alguna circunstancia o no llegaban a consulta, pero esa es mi experiencia. Lo que sí les digo es que todo esto ha avanzado mucho y hay muchas maneras de abordar la cosa. Muestran pues muy bonito, esos esquemas son muy bonitos, no hay sangrado y entonces lo ve uno como relativamente fácil, pero se necesitan agallas, mucha tranquilidad y lo más importante, el tratamiento en equipo interdisciplinario. Yo estoy de acuerdo con Natalia en que los de adultos tienen más experiencia porque pues, hay más pacientes y con ellos podía uno pues asociarse o trabajar en equipo para poder hacer mejor los poquitos casos que nos caigan en la vida. Ese sería como mi experiencia. Gracias. No, muchas gracias a usted, doctor, por compartirnos pues, toda esa experiencia y su opinión del tema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. El profe Ángelo, levanta. Hola, buenas a todos. Hola, Carito. Pues te felicito por el seminario, me pareció muy bueno. Pues de las partes del detalle técnico, ¿cierto? No sé, de pronto me faltó alguna cosa muy puntual que de pronto sería que no lo vi, ¿cierto? Es que hay que tener especial consideración sobre la preservación de la primera rama, ¿cierto? Yeyunal, de la vena mesentérica superior, ¿cierto? Que eso tú lo encuentres muy importante porque si uno lo diga obviamente afecta la circulación de la porción yeyunal, ¿sí? Entonces, cuando tú seccionas, y eso lo encuentras cuando seccionas el conducto pancreático y lo divides con el bisturí, ¿cierto? Y ahí identificas ya, sale esa rama de la primera porción ¿cierto? De la vena mesentérica superior y que está muy relacionado con el proceso uncinado, ¿cierto? Que es importante no ligarlo porque está muy pegado. Entonces hay que ligar las ramas superiores e inferiores de esa vena, ¿cierto? Pero la central, que es esa vena, esa rama yeyunal, hay que tener mucho cuidado y cuando uno lo moviliza,
ayuda a la movilización completa para la identificación después de la arteria pancreato-duodenal, ¿cierto? Que es la que se liga. Y otro punto importante, como tú dijiste, ¿cierto? Es toda esa disección de la vena mesentérica superior que indudablemente se logra pasando, pues, lo que, como dijiste tú, esa disección completa y levantándolo con una hiladilla para la identificación de una estructura que se llama el tronco gastrocólico, ¿cierto? Que tiene una rama que es la gastroepiploica, ¿sí? Y la cólica media, que la gastroepiploica es la superior, es la que se liga, ¿sí? Y también con toda esta movilización de esta vena mesentérica superior, se encuentra y se diseca la arteria gastrodenal, o sea, que esas son las estructuras que realmente son las que se van a ligar cuando tú haces una pancreatectomía de tipo Whipple, que realmente, como decimos todos, pues nos toca muy pocas veces en la vida, ¿cierto? Pero que por eso pues nos ayudamos entre nosotros, el que tenga un poquito más de experiencia en eso, y así sale el paciente mejor y hemos tenido pacientes pues que han salido bien y se le ha hecho la cirugía con pocas complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por toda esa parte técnica que nos aclaró y qué bueno tenerlo de vuelta. Gracias, Carito. Bueno, no veo más manos levantadas por acá. Muchas gracias a todos por la atención. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.